iniciar la siguiente ponencia, que lleva por nombre Base de datos informatizadas en farmacovigilancia. Primero tenemos que enmarcar los antecedentes que traen consigo al desarrollo de la farmacovigilancia. No sabemos que la farmacovigilancia es una parte de la atención farmacéutica, enmarcada básicamente en la detección e identificación de las reacciones adversas a los medicamentos, a las vacunas y a todos los medicamentos utilizados a nivel mundial. Entonces, para ello iniciamos con un antecedente enmarcando básicamente, si vamos a seguir el cursor, fármaco retirado del mercado o su autorización. Entonces, como podemos nosotros observar, vamos a encontrar un conjunto de medicamentos que a lo largo de la vida han sido eliminados, por ejemplo, como por ejemplo con Metazone. Metazone, por ejemplo, en el año 1984 fue retirado porque llegó a desarrollar reacciones adversas serias en la piel a nivel dermatológico y toxicidad multisistémica, ¿no? Entonces eso llevó consigo a que este medicamento sea retirado del mercado. Si seguimos comentando, vamos a encontrar a Romacin, la tan conocida troglitazona, ¿no? Un medicamento utilizado para el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2, un antidiabético oral de la familia de rosiglitazona, pioglitazona. Fue retirado básicamente en el año 1997 por el desarrollo de la hepatotoxicidad. Seguimos y encontramos al famoso Trovan. El Trovan, bajo el nombre PCI, era Trovafloxacino. En el año 1999 básicamente fue retirado por la hepatotoxicidad que desarrollaba. Asimismo encontramos al Troleptan, ¿no? Que era el Droperidol. El Droleptan en el año 2001 fue retirado básicamente por el incremento de problemas a nivel cardíaco. Luego teníamos, por ejemplo, al famoso Vioxx, un analgésico antiinflamatorio muy bueno, considerado como uno de los mejores en la historia, bajo el DCI Rofecoxib, que en el año 2004 ya se retira por el incremento de los eventos cardiovasculares, ¿no? Infarto agudo del miocardio. Ya para el año 2005 teníamos al famoso Bextra, que venía con el DCI Valdecoxib. Se retira por el desarrollo del síndrome de Stevens-Johnson. Entonces, lo que podemos enmarcar en esta diapositiva son un conjunto de reacciones adversas que a lo largo de la vida se han ido suscitando, ¿no? Como hepatotoxicidad, infección, toxicidad gastrointestinal, nefrotoxicidad, arritmias cardíacas, anemias aplásicas, enfermedades cardiovasculares, prolongación de la onda del intervalo QT. Todos estos problemas producto de la administración de medicamentos que tenemos en la parte izquierda nos han conllevado a este problema. Entonces, por ello que estos medicamentos fueron retirados, pero a la vez es importantísimo dejar siempre señalizado en una base de datos. Una base de datos que nos permita a nosotros conocer, identificar cuáles son esos medicamentos y hacia qué reacciones adversas está expuesto el poblador, la sociedad. Entonces, por ello tenemos este antecedente que nos trae consigo el desarrollo de una múltiple base de datos para que la sociedad esté comunicada, la sociedad científica, la sociedad en general esté comunicada, conozca exactamente los eventos adversos que se están suscitando como parte de los medicamentos. Eso nos llama a la reflexión que siempre tiene que haber un control estricto, riguroso y minucioso del seguimiento de los medicamentos a lo largo de su desarrollo en la fase 3, fase 4 o comercialización. Encontramos dentro de todo ese proceso, por ejemplo, a EudraVigilance. EudraVigilance es un sistema, una base de datos diseñada para recabar informes de presuntos efectos secundarios, ¿no? Pues, reacciones adversas. Estos informes se utilizan ¿para qué? Para evaluar los beneficios y los riesgos de los medicamentos durante su desarrollo y de esta forma vigilar su seguridad a lo largo de su estancia en la vida. Entonces, EudraVigilance es básicamente un sistema que
que nos permite evaluar los beneficios y los riesgos de los medicamentos. ¿Qué objetivos persigue las bases de datos informatizadas relacionadas a la farmacovigilancia? Toda base de datos de información referente a la farmacovigilancia, a la seguridad del medicamento, tiene 4 objetivos claves. El primero, enmarcado en el cursor, es mejorar la salud pública. Entendamos la salud pública como un total, como algo holístico en la sociedad. Entonces, si nosotros mejoramos la salud pública, debemos tener en cuenta lo siguiente, de que en países de gran desarrollo, como los de desarrollo, la iatrogenia por medicamentos y la presencia de reacciones adversas por medicamentos a nivel hospitalario es alta. Quiere decir de que hay un incremento de la prevalencia e incidencia de reacciones adversas como parte del consumo de medicamentos en la sociedad y en los hospitales, en las clínicas o en los centros de salud. Entonces, lo que se quiere con esta base de datos es mejorar la salud pública. ¿De qué forma? Facilitando el control de la seguridad de los medicamentos. Entonces, ¿qué nos va a permitir a esta base de datos? Mejorar la salud pública. ¿De qué forma? Controlando la seguridad de los medicamentos. Si nosotros controlamos la seguridad, quiere decir que vamos a tener en una base de datos todos los informes respectivos de los medicamentos y las vacunas que han desarrollado reacciones adversas pertinentes. Segundo objetivo es servir de apoyo para las actividades de detección de señales en el contexto de informes espontáneos sobre medicamentos autorizados. Esto es muy importante. Si en un servicio tenemos que el medicamento A está desarrollando anafilaxia o hepatotoxicidad, todavía no es considerado una reacción adversa. Es una reacción adversa potencial, pero esta base de datos nos ayuda a detectar, ya que el profesional, el equipo de salud, gracias a esta base de datos podrá ingresar estos medicamentos A o X y podrá observar los o las reacciones adversas que están asociadas a este medicamento, y así ellos tendrán en cuenta si ese medicamento es potencial o realmente ya es una reacción adversa confirmada. Es importantísimo la base de datos, nos permite actualizarnos y tener en cuenta las reacciones adversas que pueden desarrollar estos medicamentos. Tercer objetivo es informar a los profesionales sanitarios y al público en general a través de la publicación de información relativa a informes espontáneos sobre medicamentos autorizados. Como les vuelvo a repetir, todo ello permite articular a los profesionales sanitarios, médicos, enfermeras, químicos, farmacéuticos, obstetras, odontólogos, tecnólogos, microbiólogos, etc., en áreas de culturizarlos, actualizarlos, fortalecer el conocimiento respecto a la inseguridad de los medicamentos. Y por último, permitir el uso de datos de Eudrand Vigilance para fines de investigación. Eso nos permitiría tener una tendencia de las principales reacciones adversas según grupos farmacológicos, según grupos etarios, según un sexo. ¿Cómo podemos describir, por ejemplo, una base de datos muy interesante de la Unión Europea, de la EMEA, European Medicines Agency, ¿no?, de la Agencia Europea de Medicamentos? Dice, base de datos europea de informes de presuntas reacciones adversas. Preguntas. Nosotros ingresamos al portal de esta base de datos y encontramos, en búsqueda nosotros colocamos los medicamentos que deseamos y tenemos, por ejemplo, informes de presuntas reacciones adversas para productos y a la mano derecha informes de presuntas reacciones adversas para sustancias. Nosotros hacemos un clic aquí para productos o los medicamentos. Nosotros podemos ver una lista del abecedario según lo que nosotros deseamos y podemos encontrar en la parte inferior un conjunto de medicamentos como son, por ejemplo, Galbus, Camfor, Gardasil, Gemboya, y así vamos a encontrar un conjunto de medicamentos dentro de esta página. Pero eso no es todo. ¿A qué nos conlleva esta base de datos? A lo siguiente: nos conlleva básicamente a conocer las características en los informes de cada uno de estos medicamentos utilizados en el ser humano. Nos va a describir paso a paso
cuáles son las reacciones adversas, en qué grupos etarios se han podido detectar, en qué sexo es el más común, ¿sí? Y eso nos permite tener una idea exactamente del medicamento respecto a su seguridad. ¿Cuál es la importancia de una base de datos informatizada para la farmacovigilancia? ¿Por qué es necesaria? Es necesario porque nos permite monitorizar el perfil de seguridad del fármaco. Muchas veces observamos que el medicamento es eficaz. Cuando observamos la eficacia de un medicamento, ya sea para prevenir una enfermedad o para promover la salud, esa es la eficacia que nos puede mostrar, ya sea evitando el desarrollo de tal enfermedad. En el caso de las vacunas es para prevenir el desarrollo de una enfermedad como la BCG, como la hepatitis, como la difteria, como el tétano, como la pertusis, como el rotavirus, etc. Entonces, todo ello nos conlleva a un aspecto muy importante: monitorizar su seguridad. Pueden ser eficaces, pero es importante monitorizar su seguridad. ¿Qué tan seguros son para la sociedad? Entonces, acá tenemos fármacos nuevos en el mercado, nos permite monitorizar básicamente la seguridad de estos medicamentos, y una vez que evaluamos la seguridad de estos medicamentos, comenzamos a desarrollar estudios clínicos, ¿no? Y podemos observar las diferencias que pueden existir en la precomercialización y en la postcomercialización. Es importante la base de datos informatizadas porque nos permite monitorizar el perfil de seguridad de estos medicamentos. ¿Cuáles son las ventajas que nos permite una base de datos informatizada? En primer lugar, en una base de datos ya tenemos un aspecto importante en la columna derecha, la retroalimentación, como podemos observar. En la parte central es la sospecha de un evento adverso asociado al medicamento. Entonces, para ello, la ventaja es de que el profesional de la salud puede detectar esta sospecha, ya sea el médico, la enfermera, el químico farmacéutico o hasta el mismo usuario. Permite detectar esa sospecha. Y continuamos con la ventaja que tienen las bases de datos informatizadas en farmacovigilancia. Entonces, dentro de este proceso podemos observar que primero nos seguimos a la sospecha de evento adverso generado por el medicamento. Básicamente, quien lo reporta es el equipo de salud, principalmente, encabezado por el profesional médico. Pero esa sospecha lleva a un reporte asistencial básicamente de esa sospecha. Después de ello, ese reporte tiene que llevar hacia un análisis del caso, realmente si es que es o no una reacción adversa potencial o es una reacción adversa confirmada. Para ello se necesita de un comité de farmacovigilancia que permita dilucidar exactamente si es una reacción adversa potencial o si realmente es ya notificada ya. Entonces, posteriormente, ¿qué se hace? Se hace la notificación al ente normativo, posteriormente se hace el análisis de las notificaciones y se hace un reporte final. Todo ello se hace un ingreso a la base de datos. Entonces, este ingreso se hace en la base de datos que nos permita a nosotros conocer exactamente cómo se dio todo este proceso. Entonces, en una base de datos, lo que nos va a permitir observar es toda esta secuencia, desde una sospecha hasta un reporte, un análisis, una notificación y un reporte final de estas respuestas, si fueron potenciales o fueron realmente reacciones adversas ya confirmadas. Entonces, la ventaja de todo ello es que nos permite tener ya una reacción adversa en base a un análisis desarrollado por un equipo de especialistas. Entonces, esto permite que el profesional que esté en diferentes centros pueda conocer este análisis que llevó a determinar si fue potencial o si realmente es confirmado esa reacción adversa. Por eso es importantísimo este flujograma para introducir siempre una base de datos y encontrar en una base de datos todo ello y así conocer exactamente los pormenores, el por qué se notificó esa reacción adversa. ¿Cuáles son las limitaciones de estas bases? ¿Cuáles son las limitaciones de la farmacovigilancia? ¿Qué no es?
que no es la farmacovigilancia. Por ejemplo, no vigila la actividad prescriptora del médico, y ese es un enfoque muy importantísimo, porque esto nos lleva a un problema relacionado al medicamento. O sea, nos estamos embarcando a un PRM que nos puede conllevar más adelante a un RNM de necesidad, efectividad o seguridad. Entonces, la actividad prescriptora del médico no la vigila, y debe ser importantísima que sea vigilada, porque en esa base de datos se debe introducir básicamente cuáles son los medicamentos para tales enfermedades que ya estén digitalizados, virtualizados, con evidencia, y así se evite llegar a una reacción adversa por parte de la utilización de un medicamento. Si se conoce que tales pacientes tienen esa característica de desarrollar, entonces ellos son conocedores que no tienen que prescribir ante esas enfermedades. Asimismo, tampoco vigila la actividad de dispensación, que es el acto farmacéutico. Entonces, muchas veces puede ocurrir el problema de dar un medicamento por otro que tiene una similitud en la escritura, y eso no trae consigo la presencia de una reacción adversa medicamentosa, ni la administradora. Asimismo, esta parte nos enmarca que no vigila ni la prescripción, ni la dispensación, ni la administración, que son entes muy importantísimos para dar seguridad al medicamento. No persigue controlar la calidad del medicamento. Esto es muy importante, la calidad, entiéndase como algo complejo, algo muy importante, la calidad de un medicamento, el excipiente que he utilizado, la calidad del principio activo que he utilizado. Entonces, esto no persigue esa base y no controla el registro del medicamento. Entonces, son tres aspectos muy importantes: no vigila, no persigue y no controla. Son aspectos claves que podrían ser fortalecidos más adelante para que se tenga una percepción más completa de este aspecto. ¿Qué resultados se esperan? Por ejemplo, en esa base de datos nosotros enmarcamos primero la aparición de una sospecha de RAMS, como marcamos con el profesor. Una sospecha de RAMS es importantísima, porque ante una sospecha, lo segundo que tiene que hacer es comunicación e integración de la información en la base de datos del sistema de farmacovigilancia de X país. Entonces, yo tengo una sospecha, entonces en mi hospital X tengo la sospecha de que el medicamento A está desarrollando tal reacción adversa. Entonces yo tengo que entrar a esa base de datos, y en esa base de datos, con el nombre del medicamento, puedo encontrar esa reacción adversa, si está o no asociada. Entonces busco en esa base de datos que está nutrida, que está alimentada con estas reacciones adversas. La tercera etapa es la evaluación de la sospecha. Entonces yo ya encontré, entonces lo que tengo que hacer es evaluar, analizar. Y una vez que evalúo, analizo en base a la evidencia correspondiente, robusta y fortalecida, voy a la siguiente etapa, que es la cuarta, que es la toma de decisiones sobre posibles medidas. Entonces yo acá veo ya en base a evidencia qué camino tengo que seguir, qué decisión tengo que adoptar en base a esta reacción adversa. Entonces, las fuentes de información que van a contener las bases de datos son muy importantes, porque eso permite que el profesional se actualice, analice, evalúe, para luego dar una decisión clave respecto al uso de tal medicamento. Para ello tenemos un conjunto de bases de datos, que nos van a permitir nutrir básicamente y conocer la reacción adversa de estos medicamentos. Tenemos, por ejemplo, Saskatchewan, es una base de datos canadiense, es muy importantísima. Tenemos enfrente el panel, como es, de la Universidad de Saskatchewan. Entonces, podemos observar, dice, reacción adversa reportadas. Entonces, nosotros aquí podemos hacer un clic en cada uno de esos links que podemos observar: reacción adversa reportada, AR reporting, y nosotros podemos observar lo siguiente. En esta base de datos ingresamos al medicamento que queremos conocer si está o no asociada a su reacción adversa. Entonces, para ello ingresamos al medicamento, ahí en el buscador
Hacemos un clic y podemos observar un conjunto de artículos que están asociados a esa reacción adversa. Nos dice aproximadamente 62 artículos reportan algún efecto adverso al medicamento que hemos seleccionado. Y así usted ingresa el medicamento en este buscador y puede encontrar un conjunto de artículos, ¿sí? Papers que asocian a tal medicamento con su fecha y básicamente el link donde lo podemos encontrar. Damos un clic, hemos hecho un clic al primero y podemos encontrar, por ejemplo, ciertas reacciones refractarias respecto al ibuprofeno, ¿no? Entonces ese artículo usted puede descargarlo haciendo un clic y encuentra básicamente el estudio relacionado a la reacción adversa con el ibuprofeno, ¿no? Y las actividades refractarias, alergénicas que pueden haberse desarrollado en el camino. Entonces, esta base de datos canadiense es muy importante, se puede ingresar y encontrar las reacciones adversas a estos medicamentos. Medicaid también es muy importantísimo esta base de datos del Centro para el Cuidado del Medicare y Medicaid Service, ¿no? También se puede encontrar aquí eventos adversos básicamente a nivel de enfermería. Es importantísimo tener porque eso es un profesional que forma parte del equipo de salud que es clave dentro de todo el desarrollo. También usted puede encontrar un conjunto de reacciones adversas a los medicamentos y o vacunas. ¿Sí? Sería un buscador, ingresa por ejemplo en el buscador aquí el medicamento que desea conocer o que usted ha detectado una sospecha, por ejemplo naproxen, un ejemplo, ¿no? Y usted lo escribe aquí en el casillero acá del buscador. Una vez que escribe el medicamento, presiona Search y nos encuentran 28 resultados asociados a reacciones adversas al medicamento X que hemos buscado. Entonces, esta data nos permite básicamente encontrar, conocer, robustecer nuestros conocimientos respecto a ese medicamento y su asociación con reacciones adversas medicamentosas y de vacunas. El Kaiser Foundation Health Plan de la Southern California también básicamente nosotros estamos enmarcando a una base de datos clave, la base de datos de la EMEA. Ahí el dato es EMEA. En la EMEA nosotros tenemos, como les comenté al inicio, una base de datos muy fortalecida, muy importante y clave para poder tener un conocimiento muy completo. Nosotros ingresamos en este abecedario y podemos encontrar, por ejemplo, ahí en el abecedario hemos presionado, por ejemplo, P de pioglitazona y encontramos aquí, dice el número de casos individuales identificados en Eudra Vigilance para pioglitazona y encontramos 4, dice, reportados de agosto de 2016. Eso es importante porque nos permite actualizar básicamente a la fecha. ¿Y qué encontramos aquí? Por ejemplo, esta base de datos es importante porque nos permite dilucidar en base a este medicamento el número de casos individuales, el número de casos individuales por grupo, el número de casos individuales por grupo selecto y el número de casos igualmente individuales por grupos selectos según edad. Por ejemplo, para pioglitazona dice en la parte izquierda superior número de casos individuales por edad. Podemos encontrar no especificado 1, que es el 25%, luego encontramos en básicamente geriátrico de 65 a 85, 2 y mayor de 85 años 1. Aquí se marca 4 reacciones adversas hacia este medicamento, pero posteriormente en la parte derecha nosotros podemos encontrar igualmente ya tabulado en forma de gráfico de frecuencia, donde nos permite observar que esas reacciones adversas principalmente las han desarrollado en geriatría. Si podemos observar en la parte inferior, hace una diferenciación cuál de esos sexos es el más prevalente de desarrollar esta enfermedad y podemos esta reacción adversa.
y podemos enmarcar al sexo masculino básicamente, como podemos observarlo. El sexo masculino son reforzados 3 y viene a ser el 75%. Con esta medida nos permite observar el medicamento, la cantidad total de reacciones adversas según el grupo etario, que nos permite identificar cuál es el grupo etario más susceptible para desarrollar esta reacción adversa, y segundo, cuál es el sexo más común de desarrollarla, en este caso el sexo masculino. Asimismo, nos permite observar, ya individualizando, acá tenemos según el grupo etario, acá tenemos el sexo, ¿sí? Básicamente el sexo masculino es el de mayor prevalencia. Como podemos observar, aquí tenemos el sexo masculino, o 75% en los casos. Aquí tenemos el gráfico de frecuencia que nos enmarca. Básicamente el sexo masculino sigue siendo uno de los más prevalentes, pero también nos enmarca según el área geográfica. Entonces, no solamente nos indica el grupo etario, el sexo, la cantidad del porcentaje, sino también el área geográfica donde hay una mayor detección de estas reacciones adversas. Y básicamente nos enmarca al continente europeo, ¿no? Europeo básicamente, ¿no? El 100%. Entonces también nos enmarca un gráfico de frecuencia indicándonos el área geográfica. Esta parte es muy importante porque ya a la reacción adversa lo va a enmarcar según tejido. Según tejido podemos observar, por ejemplo, el tejido sanguíneo, el tejido hematológico, ¿no? El sistema endocrino, el sistema ocular, el gastroentérico, y podemos ver cómo esta base es tan completa porque nos permite disgregar exactamente esas reacciones adversas según sistemas, según tejidos, según órganos, y podemos observar que las reacciones adversas detectadas las enmarcamos a nivel gastrointestinal 1. Aspectos también tenemos, bueno, enmarcan tejidos, como por ejemplo el desarrollo de pólipos, también enmarcamos al sistema nervioso central, desórdenes en ese sistema, y ciertos procedimientos quirúrgicos, médico-quirúrgicos. Entonces, qué importante es esta base de datos porque básicamente nos enmarca sobre qué sistemas o tejidos se dan principalmente esas reacciones adversas. Eso nos permite ya analizar, desmenuzar sobre qué sistemas van a ser más propensos para desarrollar esas reacciones adversas. Asimismo tenemos también cuáles son lo interacciona o lo vincula a los grupos etarios de mayor predisposición. Como podemos observar, el grupo de mayor predisposición son los geriatras. Entonces, ¿qué importancia tiene este aspecto? Poder desarrollar estas bases de datos, tener el conocimiento, ya que nos permite culturizar sobre los sistemas que van a ser mayormente afectados. ¿Sí? Asimismo, lo tabulan el tejido o el sistema de mayor afectación y el sexo. Y podemos observar que el sexo masculino es el de mayor predisposición a esas reacciones adversas. Así puede ingresar un conjunto de medicamentos, como el que hemos comentado. Se pueden colocar vacunas, medicamentos, para poder observar cuál es el grupo de mayor predisposición, cuál es el grupo etario de mayor incidencia o prevalencia, cuál es el sistema de mayor susceptibilidad para desarrollar esa reacción adversa. Esta parte es importante porque nos enmarca básicamente cuál es el profesional de salud que detecta más, y podemos observar en color verde es el profesional de la salud, es el que mayor reporta ese tipo de reacciones adversas. En esa parte hace una interacción entre los sistemas que son de mayor predisposición a desarrollar esta reacción adversa y el área geográfica, ¿no? Como podemos observar, básicamente marca al continente europeo el que desarrolla esas principales reacciones adversas según el sistema enmarcado. Lo que sigue a continuación es
básicamente enmarcarnos, tiene esta pestaña donde usted puede hacer un clic en desórdenes gastrointestinales. Usted hace un clic en desórdenes gastrointestinales y puede observar básicamente el sexo de mayor preposición, que es el masculino, y el grupo. ¿Sí? Entonces tabula, interacciona tres variables claves: el sexo, la edad y el sistema que es susceptible de desarrollar esta reacción, simplemente en un gráfico de frecuencias. En el gráfico de la parte inferior podemos observar el profesional que reporta básicamente esta reacción adversa. Asimismo, haciendo clic a la siguiente pestaña, podemos observar el desorden o la reacción gastrointestinal en mayor frecuencia, y en la parte inferior nos indica cuál es el nombre, ¿no? Y nos indica que viene a ser el dolor gastrointestinal. Es el dolor abdominal, es el que es el de mayor reporte con este medicamento de nombre pioglitazol. ¿Sí? Entonces nos desmenuza exactamente cuál es la reacción adversa de mayor frecuencia. Bien, continuamos con la siguiente base de datos informatizada, básicamente españolas, de transmisión electrónica de sugerir reacciones adversas de medicamentos de uso humano. Entonces, este también es una buena base de datos. Esto nos permite colocar aquí en su buscador, ¿sí?, el producto sanitario que sea uno o de uso humano con usted, haciendo un clic respectivo. Podemos encontrar ciertos papers, ciertas informaciones relacionados a ello. Por ejemplo, hemos anotado ahí metformina, hemos hecho un clic de aceptar y hemos encontrado cientos de resultados relacionados con eventos adversos para metformina. Y acá nos señala exactamente las diferentes alimentadores de esta base de datos para poder tener esos 170 reacciones adversas. Entonces aquí colocamos el nombre XYZ del medicamento y la vacuna que deseamos conocer, hacemos un clic y encontramos en la parte inferior básicamente con su fecha de introducción y un conjunto de características de los reportes de reacciones adversas encontrados por estos medicamentos, vacunas o productos de uso humano. Ese es muy importante también, esa base de datos, la RAM del Hospital de Pediatría, es argentino. Mis aspectos generales están relacionados con la farmacovigilancia, ¿no? Secuencia de los reportes adversos en los hospitales. Sí, igualmente nosotros un simple buscador, ingresamos ahí, podamos necesitar por ejemplo loratadina, hacemos clic en el buscador y básicamente lo que nosotros enmarcamos es una página donde encontramos un conjunto de eventos adversos relacionados con ello, ¿no? Entonces, si probamos por ejemplo paracetamol y ubicamos artículos relacionados a las reacciones adversas asociadas a este medicamento. Entonces también es muy importante esta base de datos, sobre todo en el latinoamericana, y nos permite actualizarnos con la casuística de nuestras sociedades similares como es Argentina. Y aquí también tenemos info de farmacoepidemiología también, que es muy importante en este momento, ya que nos va a permitir actualizarnos. Lo que tenemos que hacer es en la parte de la columna izquierda, en la parte central, encontramos básicamente los informes de reacciones adversas que fueron reportadas a un sistema de farmacovigilancia y de ellos a la farmacoepidemiología. Encontramos años en la parte lateral izquierda inferior, haz un clic en cada una de ellas y encontramos un conjunto de informes relacionados a medicamentos. Por ejemplo, hicimos clic en alguno de ellos y se interesa el clic en dirección de medicamentos y tecnología médica, departamento de farmacoepidemiología, informe de farmacovigilancia. Entonces acá nos indica, por ejemplo, este periodo se necesitaron 20.381 de RAMS medicamentosa para una tasa de reporte de 1.812 por millón de habitantes. Lo único que nos indica básicamente las tendencias.
Y las tendencias también tenemos aquí en el Perú en los sistemas de farmacovigilancia, pues nos permiten observar a lo largo del tiempo cómo va reportándose, detectándose las sospechas de RAMS y considerar si es o no un RAMS definitivo a lo largo del tiempo. Eso nos permite observar, obtener información pertinente. Entonces, toda nuestra base de datos que venimos conociendo tiene un objetivo muy importante. En primer lugar, culturizar, fortalecer las competencias en el profesional de la salud para que pueda, ante una reacción adversa, él pueda detectar, él puede identificar una reacción dermatológica, una reacción gastrointestinal, dolor, como una náuseas, como mareos, como edemas, como una taquicardia, algún tipo de evento que pueda ser desarrollada por ese tipo de medicamentos y o vacunas. Él puede ingresar a esta base de datos, y al ingresar a esta base de datos pueda tener los informes respectivos que se han desarrollado en otros continentes, en otras áreas, ¿sí? En otros hemisferios, y de esta forma, de esta manera, pueda él culturizarse en este campo y dar un informe respectivo, hacer una evaluación respecto a ello y tomar una decisión. Entonces, para tomar una decisión nosotros necesitamos de una evidencia. Si no tenemos una evidencia, no podemos tomar una decisión. Y esa evidencia parte de una base de datos que tiene informes ya preestablecidos, que ya tiene reportes ya preestablecidos de asociación, de reacción adversa, pero esta base de datos tiene que ser nutridas por un conjunto de alimentadores de evidencia. Con esta base de datos nos fortalecemos y conocemos cada vez más la evidencia en la seguridad.